que los productores lo tengan presente, muchos aditivos que simplemente te dicen es 1 kilo por tonelada, son 200 gramos por tonelada, ¿cierto? Pero un técnico concienzudo y que haga un buen análisis del caso específico de ese cliente dice sí, pero tienes esta y esta variable, entonces yo recomendaría una dosis más alta o una dosis más baja o hagamos una combinación de. Pero bueno, eso todo hace parte de, digamos que, de una consultoría o de una asesoría que podría dar un nutricionista. ¿Qué tal, estimados escuchas? ¿Cómo están? Es un gusto comunicarnos nuevamente con ustedes en un episodio más del podcast by ADM. Como lo prometimos en uno de nuestros primeros episodios, íbamos a invitar varias veces a la doctora Johanna Ciro. Y bueno, hoy nos va a acompañar la doctora para hablar acerca de los aditivos y su futuro dentro de la nutrición porcina. Un poco como contexto y antes de saludar a la doctora Johanna en su día a día está muy ligada a la innovación, al desarrollo de productos. Está ligada en buscar estrategias sostenibles, estrategias a través de insumos naturales, buscando el bienestar y una sostenibilidad de estos productos. Aprovechando la experiencia diaria que tiene la doctora Johanna, vamos a platicar sobre estas tendencias que hay en la nutrición, sobre estas experiencias que ella vive cada día y esperamos pues dar un panorama de lo que estaremos viendo en el mundo de la nutrición porcina los siguientes años. Sin más preámbulos, ahora sí, doctora Johanna, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte nuevamente conmigo en este espacio. Arturo, no, antes de darte las gracias por invitarme. Siempre voy a querer volver, entonces espero ser invitada en próximos episodios. Y para mí es un placer realmente hablar de este tema, compartir este espacio con ustedes y bueno. Gracias, Johanna. Pues bueno, Johanna, sé que te gusta mucho la innovación, sé que te gusta mucho hablar de aditivos. Creo que es parte de tu sello distintivo esto de platicar con los aditivos. Me ha tocado verte en distintos foros y te apasiona. Y pues bueno, quiero arrancar primero, Johanna, para contextualizar un poco, preguntando qué desafíos se ven en los siguientes años dentro de la producción animal en un mundo que cambia de manera muy rápida. Sí, cada vez que vemos pláticas y charlas técnicas de aditivos, de la nutrición, de estrategias nutricionales, pues siempre como el primer slide o la primera información que comparten los expositores con el público es el crecimiento de la población. Indiscutiblemente, cada vez somos más en este mundo y esto va a llevar a que nosotros como nutricionistas tengamos un desafío y es que hay que producir más. Entonces, ok, tengo un primer desafío que es aumento de la población. Seguido de esto, yo tengo que abastecer esa población. Y pues algo que no se nos puede olvidar y que hoy en día es muy fuerte es que el mismo consumidor ya está determinando qué tipo de producto y cómo se generó ese producto para poderlo consumir, ¿sí? Entonces, digamos que el crecimiento de la población, a su vez el crecimiento de la nutrición, pues tiene que venir de la mano con innovación, con estrategias, con maximizar más la producción animal, ¿sí? Y hay, digamos que 3 factores principales que son los que van a impulsar el crecimiento de la nutrición animal. Uno de ellos es salud animal, indiscutiblemente. 2, seguridad alimentaria, que viene mucho de la mano del tema de producción, pero también del consumidor. Y finalmente, la evolución en cuanto a las tendencias del consumidor. Como te decía, ellos cada vez nos van dando como los parámetros o la guía de cómo producir, qué tipo de producto quiere, cómo se produjo ese huevo, esa carne, ese litro de leche, ¿sí? Pero digamos que estos 3 factores pues también vienen de la mano con otros puntos que no se nos pueden olvidar y es que esto va a traer que un consumo masivo en cuanto a lo que son proteínas. Aquí mencionamos cualquier tipo de proteína. 2, obviamente eso va a venir ligado a una producción animal intensiva, ¿cierto?
Y por eso ya estamos viendo en países como el nuestro, donde empresas grandes pues ya cada vez van adquiriendo otras empresas que eran medianas o pequeñas, entonces ya vemos una integración muy grande y ya hablamos de una producción animal intensiva. Tercero, todo lo que tiene que ver con salud y nutrición o promover la salud a través de la nutrición. Seguridad alimentaria, como lo mencionaba, preferencias del consumidor, la misma tecnología, las legislaciones y las normas de cada país que van a hacer que dictaminen qué tipo de producción yo voy a tener en mi sistema y finalmente pues la economía. Vivimos del precio del cambio del dólar, porque eso pues va a influir directamente en mi precio de materia prima, finalmente en la dieta y pues por eso todo esto engloba todo lo que es la nutrición. ¿Sí? Y para redondear este punto, hay diversos estudios que nos están mostrando que aproximadamente para el año 2030-2032, digamos que hay dos segmentos específicos que van a tener un crecimiento importante. Entonces, en cuanto a la especie, se espera que aves y seguido de cerdos, pues obviamente van a ser los sistemas de producción que van a tener más crecimiento para ese año. Y cuando hablamos de nutriente, específicamente se habla que los aminoácidos indiscutiblemente siguen siendo uno de los negocios más importantes cuando hablamos en nutrición animal, pero que también van emergiendo o surgiendo otros, digamos que han venido con los años con un paso moderado, pero que van a tener un crecimiento acelerado, y uno de ellos son el grupo de los bioactivos y también de los bióticos, ¿sí? Ese es como el enfoque global de lo que estamos mencionando en cuanto a crecimiento de población y de mercado en cuanto a la nutrición. Bueno, ok, doctora, hay algo muy importante que creo que debemos de hablar. Estamos hablando que va a haber un crecimiento de bióticos o bioactivos. Uh-huh. ¿Qué debemos entender como un biótico o un bioactivo? ¿A qué te estás refiriendo de manera más puntual, por decirlo así? Sí, mira, lo que es cualquiera de estos dos tipos de aditivos realmente no son nuevos en el mercado. Eso sí, han tenido una transformación, han tenido una evolución. Por ejemplo, para el caso de los bióticos, hacemos referencia a aquellos grupos de productos como son los pre, los pro, los sin y los postbióticos. Anteriormente conocíamos los pre y los probióticos, ¿sí? Ya en los últimos años se hablan de simbióticos y hoy en día ya vemos en el mercado algunos productos que se denominan postbióticos, donde ya se están utilizando los metabolitos secundarios que producen esos organismos vivos. Entonces, no son productos nuevos, pero sí han tenido una evolución, una transformación y hoy tenemos una gama inmensa de opciones en cuanto a los bióticos. Y cuando hablamos de los bioactivos, hacen referencia al uso de compuestos o de sustancias que vienen de las plantas o de las especies. Entonces, anteriormente se hablaba de una sola fitomolécula, si es orégano, si era el timol, bueno, y ese tipo de cosas, si era el cinamaldehído, pero ya hoy en día hablamos de mezclas de, entonces ya donde se integran 1, 2, hasta 5 fitomoléculas, pero hay otros donde integran fitomoléculas más otros compuestos. Puede ser un atrapante de micotoxina, puede venir una levadura, entonces cada vez los están haciendo mucho más especializados y pues van evolucionando con el tiempo, pero esa es como la diferencia entre ambos. Bueno, en términos, digo, poniéndolo así un poco, doctora, los bióticos nos estamos refiriendo a organismos vivos, por llamarlo así, y con los bioactivos a los derivados de plantas. ¿Estoy en lo correcto? Exacto. Igual los bióticos pueden tener modificaciones porque recuerda un caso sencillo pueden ser las levaduras, entonces hay levaduras vivas, levaduras inactivadas que tienen diferentes procesos y lo mismo pasa con todos estos productos que en unos no es que utilicemos el microorganismo, pero sí utilizamos los metabolitos que se producen gracias a ese microorganismo. Entonces, digamos que esa sería como la base o la esencia, pero pues si los vamos a estudiar tienen 1001 diferencias entre ellos. Ok, y en la industria, doctora, desde tu punto de vista, ¿cuál es la participación y la relevancia que van a tener los bióticos y los bioactivos en los siguientes años? Sí,
Mira, así como te digo que hay un portafolio inmenso de opciones para el productor, solo hablando de este segmento de los bióticos o de los bioactivos, pues lo hay para el resto de los aditivos, o sea, hay un menú inmenso de opciones y de soluciones para los productores. Eso sí, cada uno de ellos tiene un objetivo muy distinto, pero esto es gracias como a ese mecanismo de acción o a esas rutas que usan pues para poder generar un resultado que espero yo siempre positivo en mi granja o cuando yo los utilizo. Entonces, por ejemplo, nosotros en la producción porcina tenemos un desafío muy grande y es que hay que maximizar el potencial genético del cerdo. Entonces, digamos que nosotros por nutrición tenemos un camino largo para aportar soluciones, porque hoy en día tenemos una necesidad, tenemos una oportunidad, pero también tenemos opciones. Entonces, por ejemplo, en cuanto a necesidad, y lo que me preguntabas acerca de este tipo de aditivos, una necesidad muy común que viene desde hace muchos años y que yo creo que esto no se va a acabar, al menos por un buen tiempo, es encontrar esas alternativas al uso de antibióticos. Entonces, sigue siendo una necesidad esencial en cuanto a la porcicultura. Como oportunidad, ok, la oportunidad que yo tengo es promover salud intestinal, es poder promover la modulación de la microbiota intestinal. ¿Y qué opciones tengo? Ok, entonces ya hoy ahorita hablamos de bióticos, hablamos de los bioactivos, pero también podemos hablar por allá de las enzimas vienen a jugar un papel importante, los ácidos orgánicos, los minerales orgánicos, tenemos mil opciones. Hoy me gustaría que nos enfocáramos o en una de las tantas alternativas que tenemos, que son los bioactivos, que se convierten en una de las tantas opciones que tiene el productor o que tiene, en este caso, la nutrición, pues para poder promover salud intestinal y pues cubrir esa necesidad que tenemos. Ok, entonces, bueno, enfocándonos en los bioactivos, entiendo que para ti los bioactivos son una herramienta estratégica para los siguientes años. Exactamente, y por lo que te mencionaba al inicio, o sea, hemos visto que ellos solos tienen un efecto, pero cuando hacemos o hacemos un acompañamiento o un uso sinérgico con otras sustancias y otros aditivos, digamos que se puede potencializar el resultado positivo en la granja. Entonces, es claro que hoy en día sabemos los mecanismos de acción, lo que genera cada uno de ellos, pero ya ahorita estamos viendo combinaciones muy especializadas y decimos, ok, es que este te entrega un beneficio, este otro aditivo te entrega otro, y ahí es cuando nosotros podemos hacer como un juego bien hecho, con un buen análisis de cómo puedo hacer mezclas sinérgicas dependiendo de qué, de mi necesidad, de la fase productiva, obviamente de mi objetivo productivo que tengo en la granja. Entonces ahí es cuando se convierten en estrategias nutricionales, en este caso para el productor. Ok, estos bioactivos, doctora, la manera de aprovecharlos es siempre a través de qué vía. Vía oral, llegan al intestino y actúan. ¿Cómo es el funcionamiento de ellos? Ok, este tipo de productos como son o este tipo de aditivos como son los bioactivos tienen diversos mecanismos. Hay mecanismos, por ejemplo, donde la misma fitomolécula o el mismo bioactivo, digamos que puede activar, digamos, algunos receptores intestinales. Y esto ha sido muy bien explicado, digamos que para aquellos productos donde se utilizan compuestos con una alta concentración de fitomolécula, como pueden ser las oleoresinas o las tinturas, y digamos que en cierto modo los aceites esenciales, pero que entre ellos existen diferencias, ¿sí? En cuanto a que el tipo de extracción de la fitomolécula, la concentración que tenga de la fitomolécula, y vamos a ver como diferentes resultados en granja dependiendo del tipo de bioactivo. También hay otro mecanismo que digamos que ha venido tomando mucha fuerza en los últimos años y que se convierte en un mecanismo muy interesante y se conoce como mecanismo adaptativo. Cuando hablamos de mecanismo adaptativo, es esa capacidad que puede tener el animal, digamos que para poder digamos que disminuir el impacto de diferentes factores estresantes a los cuales ellos están sometidos.
Ejemplo, entonces, un cerdo durante toda su vida productiva está, digamos que expuesto diferentes factores. Pueden ser obviamente de manejo, entonces cuando hablo de densidades, de grupos nuevos, cuando muevo los animales, del mismo transporte. Obviamente los factores si los factores estresantes en cuanto al ambiente, obviamente temperatura y humedad que son clásicos, pues cómo afectan los animales y hoy en día cuando hablamos de estrés por calor y las temperaturas que vivimos. Por ejemplo, estrés nutricional, las mismas micotoxinas que están presentes, los factores antinutricionales que tienen las materias primas, los mismos metales pesados que pueden haber presentes en el agua, que hay veces se nos olvida que el agua es otro nutriente vital y que también me está aportando otro tipo de compuestos que pueden impactar al animal. Hay algunos factores estresantes que son los factores internos, que pueden ser las vacunaciones, el mismo parto que vive la cerda, pues eso es estrés para ella, y algunos que son combinados, el mismo destete, todo lo que implica, o por ejemplo en la cerda, el mismo inicio de la lactancia. Entonces, si hacemos esta revisión, decimos, o sea, desde que nace hasta que ya entregamos el cerdo en planta de sacrificio, pues el cerdo vivió diversos factores estresantes y sin embargo, pues puede sacar un cerdo de tantos kilos. Y lo que pasa es que todos estos factores pues tienen un impacto directamente sobre el tracto gastrointestinal y ahí es donde llegamos al uso de aditivos y por eso te mencionaba vías como receptores intestinales o el mecanismo adaptativo. Entonces, con esa vía que se llama mecanismo adaptativo, yo busco que el animal pues no tenga un impacto negativo frente a todo eso que está viviendo, porque finalmente, ¿qué voy a esperar ahí a nivel celular? Un estrés oxidativo, cuadros inflamatorios en los animales, por ende va a disminuir todo el tema de integridad intestinal y eso donde se va a ver reflejado en todos los parámetros productivos. Entonces prácticamente el tracto gastrointestinal se convierte en el órgano clave, en este caso cuando hablo de nutrición, pues porque obviamente él es el que va a determinar cómo va a ser la digestión, la absorción, finalmente el metabolismo. Y todo eso lo voy a ver, digamos que traducido en qué tipo de carne produce, cuántos kilos de carne puede producir, qué tan eficiente fue. Bueno, ahorita, doctora, nos has explicado a detalle los bioactivos, su funcionamiento y su especificidad. Pero algo que también es importante siempre, digo, estamos hablando de una industria que mide, que tiene sus KPIs. ¿Cómo evaluar estos bióticos? ¿Qué parámetros nos ayudan a impactar? ¿Qué nos van a ayudar a mejorar? ¿Qué son los datos palpables que van a ver nuestros porcicultores en sus granjas? Sí, digamos que el porcicultor, obviamente, o bueno, el productor en su mente siempre tiene la conversión en su mente, el retorno sobre la inversión, la ganancia de peso. Claro, son parámetros bases, o sea, con esto es que nosotros estamos diciendo si vamos bien, si vamos mal y cómo podemos ir ajustando a lo largo del ciclo productivo del animal. Nosotros con este tipo de productos podemos ver, por ejemplo, algunas experiencias que tenemos con granjas en Brasil, granjas en Argentina, granjas en México y algunas de Europa. Hay un punto clave y es el que me llama la atención y más ahora en la época en la que estamos es, por ejemplo, cuando hablamos del estrés ambiental, que es estrés por calor. Indiscutiblemente no todos los productores tienen a la mano la facilidad de poner los aspersores, una buena ventilación, o sea, lo que tengo, con eso tengo que producir. Y vemos que hay productores que, aunque no tienen digamos que la tecnología que desearíamos en cuanto a instalaciones y el manejo de ambiente o de clima en las granjas, pues son rentables y entregan resultados positivos. Entonces, por ejemplo, con el uso de estos productos o de estos aditivos, nosotros hemos visto mejoras de, por ejemplo, casi un 4% de mejora en cuanto al peso del lechón destetado y estamos hablando en granjas donde están manejando 21 días de lactancia, que sigue siendo, digamos que un periodo crítico y muy desafiante para el cerdo, entonces se puede hacer. También hemos visto, por ejemplo, un 21% aproximadamente de mejora en cuanto al consumo de alimento en las cerdas de lactancia, que obviamente es otra fase crítica, lo que te decía al inicio, pues
el solo hecho de iniciar lactancia para la cierta después del parto es más estrés para el estrés con el que ella venía. Entonces hemos visto que este puede ser una ayuda más, una estrategia más que yo puedo implementar en este caso para ver, digamos que una mejora en cuanto a temas de consumo en lactancia que se convierte pues como una fase tan crítica. Hemos visto, por ejemplo, con estos productores en estos países que te mencioné, retorno sobre la inversión de casi 1 a 10. Entonces uno dice, bueno, ¿cuánto invierto? Realmente esos productos no son tan costosos, entonces uno dice, bueno, ¿cuánto invierto y cuánto puedo ver yo en la granja? Es importante mencionar, y más que aquí te estoy dando algunos valores promedio, pues que no es lo mismo una temperatura de casi 45 grados en Sonora, ¿cierto? O una temperatura de 35 grados, digamos que en el sur de Brasil. O sea, esto puede variar. Sí, humedad, ¿cierto? Exacto. Le podemos sumar otros factores como son las instalaciones, el tipo de genética, la bioseguridad, pero lo que siempre o donde siempre concluimos es que siempre hay un área para mejorar y que estos productos se lo pueden otorgar. Obviamente cuando nosotros como técnicos hacemos la sugerencia de uso de los productos, tenemos que tener en cuenta todas esas variables que tiene. Entonces hay muchos aditivos y eso es importante que los productores lo tengan presente, muchos aditivos que simplemente te dicen es 1 kilo por tonelada, son 200 gramos por tonelada, ¿cierto? Pero un técnico concienzudo y que haga un buen análisis del caso específico de ese cliente dice sí, pero tienes esta y esta variable, entonces yo recomendaría una dosis más alta o una dosis más baja o hagamos una combinación de. Pero bueno, eso todo hace parte de, digamos que, de una consultoría o de una asesoría que podría dar un nutricionista para el uso de esos aditivos. Doctora, sobre este punto que has platicado de las combinaciones y de las dosis, quiero entender que los productos son muy flexibles, los bioactivos, es decir, no hay una receta mágica, por así decirlo, decir, si pones esta molécula, 200 gramos en todas las unidades de producción va a haber un cambio, sino que son productos que podemos personalizar en base a las necesidades y también adicional, hace unos momentos hablabas, hay sinergia entre ellos, es decir, podemos personalizar esas mezclas de acuerdo al reto sanitario, ambiente, necesidades específicas. Sí, mira, algo muy interesante que vemos a la fecha es ese nivel de tecnología que tienen estos productos. Entonces, hoy ya hablamos de microencapsulación, para que no solo haya antagonismos con otras moléculas cuando estoy diseñando la premezcla o el alimento balanceado, sino también pues para que no vaya no tenga, digamos que ninguna interacción o que no vayamos a generar un daño en la molécula por un proceso de peletizado o destrucción. Entonces, a tal punto hemos llegado que estamos protegiendo esas moléculas, en este caso esas fitomoléculas, pues para que no vaya a haber nada que pueda interferir y que finalmente el producto entregue el beneficio que yo deseo entregar, en este caso el cerdo. Entonces, ese es un punto clave, que hoy existe un nivel de tecnología increíble y eso permite que nosotros hoy podamos tener premezclas, digamos que con un paquete interesante de aditivos. Dos, es que ya vemos algunas soluciones en el mercado donde ya te venden o te ofrecen, por decirlo así, paquetes muy especializados y esos paquetes únicamente tienen aditivos. Entonces, un ejemplo puede ser hoy, y vuelvo a tocar el tema, estamos hablando de estrés por calor. Ya se diseñan paquetes especializados donde yo puedo tener 4 o 5 aditivos que sinérgicamente te van a entregar diferentes beneficios o al menos todos van a sumar y pues yo sí voy a ver una mejora en el animal. Lo que siempre le digo, por ejemplo, a mis clientes en cuanto al uso de estos productos es que hay veces un solo producto no te va a entregar el milagro, ojalá y fuera así, porque como hoy tenemos tantos factores que van a influir sobre el resultado de, en este caso, del cerdo, entonces hoy sí podemos ofrecer una gama de productos que en conjunto pues van a potencializar ese beneficio que yo espero. Entonces sí es muy común encontrar ya mezclas, no siempre tienen que ser, por decir en el caso de los bióticos,
solo cepas bacterianas y ya, sino que ya utilizamos probióticos, pero aparte de eso tenemos, viene la enzima, entonces vienen los bioactivos y que ya tengo otros que se llaman agilizadores de integridad intestinal. Ya vienen muchas opciones, entonces ya se pueden hacer paquetes sin ningún problema y se utilizan mucho. Ok, pues muy interesante, doctora, hablar sobre este tema, sobre algo que se va a volver fundamental para las producciones futuras. Y yo, pues estamos por concluir la charla contigo. Quisiera pedirte que de manera breve nos dieras una frase o un resumen, por llamarlo así, de qué son los bioactivos, su funcionamiento y cómo debemos tenerlos presentes de la producción porcina. Quisiera, en decirlo muy concreto, el mensaje que todos debemos de llevar como conclusión de esta charla. Ok, bueno, de los bioactivos, indiscutiblemente se convierte en una de las tantas estrategias que tenemos en nutrición animal para poder mejorar parámetros productivos. Aparte de eso, los bioactivos hoy en día utilizan mecanismos que permiten que el animal tenga, digamos que un impacto o que impiden que tengan un impacto negativo sobre el animal frente a esos factores estresantes con los cuales conviven el día a día. Y aquí lo más importante es que yo tengo que maximizar la producción. Y los bioactivos es una herramienta, es una opción que tenemos a la mano, en este caso frente a una necesidad que es ser productivos. Aparte de eso, y sé que esto daría espacio para otro episodio, y es hablar del tema inflamatorio y todo lo que conlleva no vamos a decir que al reemplazo de antibióticos, pero sí se convierte en una alternativa al uso de antibióticos de manera preventiva. Entonces, tiene una gama de opciones, de beneficios. Hoy solo tocamos un pincelazo, un brochazo, pero pues en una próxima oportunidad podemos ampliar un poco más del tema, pero es una opción que tenemos a la mano, que tiene muchos estudios en una base científica muy buena y pues que la tecnología viene acompañado de esto, entonces hace que sea mucho más confiable para usarlo en nutrición. Sí, sabemos, doctora, del impacto que seguirán teniendo los aditivos. Y también sabemos que te veremos por aquí en próximas ediciones porque realmente, como lo comentas, el espacio es breve, son 30 minutos más o menos de charla y hay muchos puntos, muchas vertientes que tocar, como esta que platicas de poder prevenir algunas situaciones de salud a través del uso de estos productos, ¿no? Digo, como bien lo comentas, no son antibióticos, pero bajo una estrategia nos pueden ayudar a prevenir ciertos problemas, ¿no? A revitalizar el sistema inmune en caso de depresión o a fortalecerlo en caso de que pudiera presentarse algo, ¿no? Exactamente. Sí, Arturo. Pues, doctora, me ha dado mucho gusto que nos acompañes, platicar contigo nuevamente. Te agradezco el tiempo que nos das y espero verte y escucharte pronto en este espacio. Muchas gracias, Arturo. Claro que sí. Siempre estaremos por acá. Gracias, doctora. Gracias, estimados escuchas. Estamos seguros que esta información es de utilidad. Seguiremos ahondando en el tema. Son productos que en el futuro, quizá ya no tan lejano, ya hoy ya están disponibles. Son una opción válida y muy útil para poder combatir los distintos problemas que hoy tiene la industria porcina. Les agradecemos el que nos hayan acompañado. Esperen el siguiente capítulo. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Gracias por escuchar este episodio de Podcast by ADM. Síguenos en nuestros canales oficiales para más contenido como este.